Un saludo cordial para todos los participantes. Estamos acá en el CIPAS de álgebra lineal de la tarea 4, espacios vectoriales. Vamos a estar realizando una verificación del ejercicio 6. Les voy a compartir la pantalla para que vamos analizando cada uno de los ítems que están establecidos en ese ejercicio para cada inciso. Cuando estén visualizando la pantalla, por favor me confirma. Muchas gracias. Entonces, el ejercicio 6, sé que es el ejercicio colaborativo de equivalencias de conceptos. Y aquí, pues, cada miembro del equipo de trabajo, teniendo en cuenta el literal, va a realizar una serie de verificación utilizando dos matrices similares a esta que tenemos acá, una matriz A y una matriz B. Vamos a iniciar con el literal A, revisando pues y verificando lo que solicitan en ese literal. Entonces, en el literal A, ¿qué nos están solicitando? Aquí nos solicitan dos, una verificación y una comprobación. Como ustedes pueden analizar aquí en el A dice que verifique para cada vector B traspuesto en R3 la ecuación A, la matriz A por el vector X igual a B. Y ya sabemos que X, el vector X pertenece a X sub 1, sub 2 y sub 3 si tiene solución. También nos piden comprobar que existe un vector C con sus componentes en R3 para el cual la ecuación B, la matriz B por el vector X sea igual a C, no tiene solución. Entonces vamos a iniciar verificando el primer ítem de este literal A. Aquí ya para ello, aquí utilizamos la matriz A y B. Entonces, lo primero tenemos que verificar en ese ítem. Primero que tenemos que verificar en ese ítem. Podemos retomar el ítem, es teniendo en cuenta la ecuación que nos están dando. Ahí nos están dando una ecuación y esa ecuación la vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí lo que hicimos fue sacar el enunciado del literal, solamente esta parte es la que vamos a trabajar. Y la ecuación es la matriz A por el vector es igual a B. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué no conocemos acá? Acá tenemos la matriz A y también acá nos están diciendo que el vector B traspuesto, dice para cada vector columna. Entonces aquí tenemos de B, o sea, de la matriz B, entonces aquí vamos a sacar los vectores columna. Aquí tenemos A, que no conocemos el vector X. Entonces podemos despejar de aquí, de esta fórmula, eh, el vector X y trabajamos con los datos que ya conocemos. Entonces al realizar el proceso, por ejemplo, si yo despejo el vector X, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, pues, digo aquí que por lo tanto X es igual a B, lo que está acá, y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, si yo quiero subir esta A, entonces me pasa acá a menos 1 por B. Entonces, así, este sería lo que nosotros vamos con esta fórmula. Vamos a buscar el vector X. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula quedaría ya de la siguiente manera. Decimos que el vector X es igual
a la matriz inversa de A por B. Entonces, vamos aquí, ¿qué necesitamos? No conocemos la matriz inversa de A, pero primero tenemos que verificar si esta matriz A tiene inversa porque si no tiene inversa tampoco no tiene ningún sentido verificarlo. También, ¿qué más vamos a hacer ahí? Eh, sacar los vectores columna de esta matriz, o sea, traspuesto, como los piden aquí, vector traspuesto. Entonces, vamos a iniciar con este paso, con los vectores, que es básicamente hacer la traspuesta de B. Vamos a lo que es la traspuesta de B. Voy a encontrar la traspuesta de B. Y encontrar la traspuesta de B, ¿qué significa? Intercambiar filas y columnas. Como ustedes lo ven aquí, esta es la fila, entonces esta fila la convierto en la primera columna, esta segunda fila la convierto en la segunda columna y esta tercera fila la convierto en la tercera columna. Entonces ahí ya tendría los vectores traspuestos de B, que son estos que están acá. Ahora, el siguiente paso que podemos hacer, vamos a hablar de lo que es la matriz inversa de A. Entonces vamos a comprobar si A tiene inversa. ¿Cómo nosotros podemos comprobar si A tiene inversa? Para nosotros verificar si la matriz A es invertible, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el determinante de la matriz A. Esto lo vamos a hacer un poco rápido porque necesitamos avanzar. Aquí nos tocaría calcular el determinante de la matriz A. Entonces ustedes pueden observar que aquí tenemos la matriz A. A calcular su determinante, ya saben ustedes que aquí simplemente tapamos esta primera y esta segunda, lo que queda es para la primera fila y así sucesivamente hacemos con las otras y realizamos estas operaciones para calcular el determinante de la matriz A. ¿Sí? Entonces, aquí nos dio -1. Acá tenemos, el enunciado dice que dado que la matriz A tiene tres columnas linealmente independientes, ¿sí? Si su determinante es distinto a cero. Entonces, como es distinto a cero, ya sabemos que sí es una matriz que es invertible. O sea, que nosotros podemos concluir que al ser el determinante de A, ser este determinante de A diferente a cero, entonces se puede, tiene inversa. O sea, ahorita si ya sabemos que tiene inversa, entonces calculamos la inversa de esta matriz. Para calcular la inversa, podemos aplicar cualquiera de los métodos que nosotros ya hemos estudiado. Para ese podemos aplicar el método de Gauss-Jordan. Vamos a aplicarlo. Nosotros hacemos solo que es el planteamiento que ustedes conocen. Como un tercer punto, calculamos la matriz inversa. ¿Utilizando qué? El método de Gauss-Jordan. ¿En qué consiste? En que esta es la matriz A y esta es la matriz identidad. Entonces, invertir la matriz identidad. O sea, y que acá me queda la matriz inversa y aquí donde está la matriz A debe quedar la matriz identidad. Entonces, realizando una serie de operaciones. Entonces, ¿qué iniciamos? Nosotros aquí podemos ver que ya tenemos aquí este 1 que sería el pivote principal, ¿sí? Aquí lo tenemos ya establecido y lo que vamos a convertir en cero todo lo que está por debajo de ese primer pivote. Aquí tenemos el 1, entonces para ello es básicamente hacer la operación de la fila 2 por la multiplicación de la fila 1 por la constante -1, teniendo en cuenta lo que tenemos aquí establecido y lo que hemos trabajado durante todo el proceso. Entonces, realizando eso, entonces aquí ya nos quedaría, por la constante -1, ya nos podríamos convertir esto en 1. Entonces, miren que aquí ya cambió la fila 2 con estos resultados que nos dio de
hacer esta operación que está aquí indicada, esta que está acá. Entonces, ya tenemos 0 por debajo de la diagonal principal. Entonces, lo que tenemos que convertir este pivote que está aquí en -1, convertirlo a 1. Entonces, para ello, ¿qué tenemos nosotros que hacer para convertir ese pivote en 1? Solamente multiplicamos la fila 2 por -1. Como hay un -1, y si nosotros multiplicamos la fila 2 por -1, entonces decimos que menos por menos es más, y ya nos daría 1. Acá, como está -2, nos quedaría 2. Acá -1 nos queda 1. Aquí está 1, nos queda -1. Y aquí nos da 0. Entonces ya tenemos la escalonada, ¿sí? Los tres pivotes de la diagonal principal. Entonces convertir estos 3, 2 en 0 para llegar a la matriz de identidad. Entonces, ahora vamos a trabajar con el pivote 3, convertir en 0 todo lo que está por arriba de este pivote. E iniciamos con la fila 2 y la fila 3, que es las que tienen que ver con ese pivote, con ese término que está allí. El pivote 3 está en la fila 3 y el 2 está en la fila 2. Este que lo vamos a convertir, este es el número que vamos a convertir a 0. Podemos nosotros resaltarlo. Así mismo hemos venido trabajando acá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es eso. Entonces, la fila 2, que es donde está el número que vamos a convertir en 0, multiplicado por la fila 3 por la constante -2. Ustedes pueden ver acá, en esta fila 3, los dos primeros elementos son 0, y entonces al multiplicarlo por este -2 nos va a dar 0. Entonces quedarían los mismos elementos de la fila 2, que tenemos 0 y 1. Ya llegamos acá en el 2, más -2, que es la constante, pero en la fila 3 tenemos 1. Entonces nos queda 2 menos 2, que nos da 0, y por eso acá apareció el 0. Acá también nosotros tenemos 1, pero acá en la fila 3 tenemos 0, y multiplicado por -2 nos da -0. Entonces esto nos queda 1. Acá tenemos -1, también nos da el mismo -1 porque tenemos 0 acá en la fila 3. Y en la última, en el último elemento de la fila 2 tenemos 0, pero en la fila 3 tenemos 1. Entonces -2 por 1 me daría -2. Entonces por eso nos queda acá -2 en esta fila. ¿Qué sigue acá? Convertir este otro 2 que está por acá arriba, convertirlo en 0. Aquí voy un poco rápido porque ustedes ya identifican este método. Entonces convertir ese en -2, y también vamos a hacer la misma operación. Mire que todos los de aquel, los números que vamos a utilizar aquí adelante son 2. Entonces siempre aquí va a ser por -2. También nos da lo mismo. Aquí donde está este 2, de acá la fila 1, porque este 2 está en la fila 1, la multiplicación de la fila 3 por la constante -2, y aquí está la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, aquí en el paso 3, acá nos da los mismos números, 1 más -2 por 0, porque acá en la fila 3 tenemos 0. Entonces nos da el mismo número porque nos queda aquí la misma, esta es la fila que estamos utilizando. Pero aquí ya en el tercer paso tenemos el 2 más -2, pero acá en la fila 3 tenemos 1. Ya cambia el resultado, entonces 2 menos 2 nos daría 0. Por eso aquí aparece el 0. Aquí sigue 1, también nos va a dar el mismo resultado porque acá en la fila 2 está 0. Donde esté el 0 nos va a dar el mismo resultado. Y acá está, en esta fila está 0, pero en la fila 3 está 1. Entonces nos quedaría -2, que es el resultado que está aquí. ¿Qué número sigue acá para convertir a 0? Seguiría este número, sigue el 2, que está por encima del segundo pivote de la fila 2. Entonces aquí trabajaríamos con esta fila 2 y la fila 1. Entonces también tendríamos que hacerlo por
menos 2. La constante sería menos 2. Entonces nos quedaría que la fila 1 por la multiplicación de la fila 2 por la constante menos 2. Eso sería pues el último paso que nosotros realizaríamos acá. ¿Sí? La fila 1 por la multiplicación de la fila 2. Fila 2 por la constante menos 2. Fila 2 por la constante de menos 2. Entonces, si nosotros, si nosotros realizamos este procedimiento, entonces nos va a quedar, ya vamos a finalizar. Entonces nos va a quedar ya, perdón, la matriz de identidad, porque aquí multiplicamos por 1 menos 0, nos quedaría el mismo 1. Aquí tenemos 2, que es el que está acá, por menos 2 y por 1 nos quedaría 0. Acá tenemos 0 y como en esta fila también tenemos 0, nos quedaría 0 porque menos 2 por 0 nos daría 0. Acá tenemos 1, entonces aquí lo multiplicaría. O acá tenemos, en este tenemos el 1, entonces aquí al multiplicarlo nos daría menos 2 y 1 menos 2 nos daría menos 1. Por eso acá aparece menos 1. Allá también tenemos 0, más menos 2 por 1 nos quedaría 1. Y aquí en el 0 nos quedaría 0. Menos por menos da más, nos quedaría 2. Entonces sería 2. Estamos en la fila 1. Y también acá en la fila 1 tenemos menos 2 más la constante menos 2 por lo que tenemos en la fila 2 es menos 2. Entonces aquí decimos menos 2. Menos por menos es más 4. Y aquí la diferencia entre menos 2 más 4 nos quedarían 2 positivo. Entonces aquí estaría. Entonces este sería, ya como tenemos acá la matriz de identidad, este sería la inversa de dicha matriz. Entonces con esa inversa de esa matriz ya no podíamos colocarla directamente, decir que es en la inversa de A. Aquí tendríamos la inversa de A. Ese es el paso que acabamos de hacer. Confirmamos que sí tenía inversa y aquí ya la calculamos, tenemos la inversa de A. ¿Qué paso sigue en eso? Ya sigue el paso 4, que es reemplazar los elementos que conocemos en la fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí podemos seguir. Ya reemplazamos los valores de la inversa de A y el vector B. Este vector B, acá están los vectores, columna. Tomamos aquí este vector, el 1, 2, 3, que es el que vamos a utilizar acá en el ejercicio. Podemos coger cualquiera. Ahora verificamos. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar el valor del vector X. Si tenemos eso, verificamos el valor del vector X. Ya estos son operaciones esenciales que ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Como ustedes estimen conveniente y puedan observar, entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar todos los elementos de aquí de esa fila, de esta matriz por este vector. Entonces aquí realizamos, por ejemplo, esta primera fila, menos 1 por 1, aquí está 2 por 2 y 2 por 3. Mire que está la misma fila. En la segunda fila también vamos a hacer la multiplicación de 1 por 1. El signo que sigue es menos 1 por 2 y menos 2 por 3. Y lo mismo hacemos con la tercera fila. Ya aquí multiplicamos estas operaciones que tenemos aquí indicadas y nos queda menos 1 más 4 más 6, 1 menos 2 menos 6 y 0.
Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Acá lo que vamos a hacer es sumar cada una. Que tenemos 10 menos 1 nos da 9. Y aquí tenemos 1 menos 8 nos da menos 7. Y acá nos da 3. Entonces este sería el vector vector X de la matriz inversa por uno de los vectores columna de la matriz B. También podemos verificar los otros vectores porque acá en el enunciado, si ustedes pueden ver, aquí en el enunciado dice, verifique que para cada vector, o sea, todos los vectores, eh, vector columna B en R3, aplicado en esta ecuación. Entonces, como nosotros dice que para cada vector, aquí simplemente verificamos con uno de los vectores, también podemos verificar no es que podemos, debemos de verificar con todos los vectores. Entonces podemos hacer la verificación con los demás vectores que tiene la matriz. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Simplemente aquí están los otros dos vectores, el 1 y el 3, porque hemos tomado el 2. Y entonces con el vector 1, eh, vector X sería menos 3, 2, 0. Y con el vector 3, el vector X sería 18 menos 14, 6. ¿Sí? Eso es lo que nos pedían allí para el ítem A. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en ese mismo literal, pero en el segundo párrafo, en la segunda oración, perdón, dentro del mismo párrafo? Acá nos están diciendo que comprobemos, dice, compruebe que existe un vector C en R3 para el cual la ecuación B por la matriz B por el vector X sea igual a C, que no tiene solución. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Aquí en este caso lo primero que tenemos que hacer es verificar si la matriz B tiene inversa. Lo que hicimos con la matriz A. Verificar si la matriz B tiene inversa, entonces nosotros lo que tenemos es que calcular el determinante de la matriz B. Aquí tenemos que calcular el determinante de la matriz B. Entonces, si calculamos el determinante de la matriz B, nos da 0. Tenemos el determinante de la matriz B. Si nosotros calculamos este determinante, entonces este determinante nos da 0, lo que quiere decir que esta matriz no es invertible, ¿sí? Eh, Al usted comprobarla, el sistema le va a decir que la matriz no es invertible porque su determinante es 0. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la matriz no es invertible, que, que todos sus vectores no son linealmente independientes. Al menos puede haber un vector que no sea linealmente independiente. Entonces nosotros en ese caso, eh, dice que no tiene solución. Entonces podemos nosotros concluir, podemos darle una conclusión, como esa matriz aquí, el determinante es 0, podríamos nosotros concluir que como el determinante de la matriz es 0, no tiene solución para algún vector C, ¿sí? En R3. ¿Por qué para algún vector C en R3? Porque si este vector C, sus componentes fueran 0, 0, 0, vector 0, entonces sí podría realizar ese proceso, pero si es las componentes de este vector C son diferentes de 0, entonces
en ese caso no tiene solución teniendo en cuenta lo que se está planteando pues en el ejercicio, lo que se está planteando en el literal y los vectores que nosotros podamos conseguir para poder aplicar como el vector C. Entonces, como no tiene como su determinante cero, entonces nosotros podríamos decir que no hay solución por alguno de los vectores C. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros argumentar en eso? Dice que si la matriz B, pues una matriz B de tamaño 3 por 3, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que si el determinante es cero, alguna de estas filas es nula. ¿Qué quiere decir que una fila es nula? Una fila es nula que todos sus elementos sean igual a cero, o sea, sea el vector cero. Entonces, allí en ese caso podríamos concluir de esta forma en dicho ejercicio, ¿sí? Eso es lo que corresponde al literal A. También tenemos nosotros establecido el literal B. El literal B también tiene dos incisos. El primero llega hasta aquí. Vemos nosotros acá resaltarlo. Y aquí está el segundo inciso. Para que ustedes los tengan en cuenta. El primer inciso es que verifique que cualquier vector B en R3 se puede expresar como combinación lineal de los vectores columna de la matriz A. En este, en este enunciado, ¿sí? Lo primero que nosotros, una de las cosas que tenemos que conocer, pues sacar los vectores columnas de la matriz A, que ustedes, como ustedes pueden ver allí, en la matriz A, los vectores columna son los verticales, ¿sí? Son los verticales. Aquí tenemos el primer vector para realizar lo que son las combinaciones lineales. Eso es lo primero que podríamos hacer, aunque evidentemente lo tenemos allí, lo podemos sacar para estar más seguro de cuál es el vector, que no se vayan a confundir de eso. Entonces también para el siguiente paso que tenemos que verificar nosotros, también tenemos que verificar dicho determinante. Ya lo habíamos verificado en el ítem anterior para este CIPA, pero como cada, cada ítem tiene un estudiante diferente, entonces ese otro estudiante no sabe que usted ya lo verificó en el A. Entonces acá dice que verificamos si la matriz A es invertible. O sea, entonces, ¿cómo lo Donde hacemos? yo vivía con Tinacos. Perdón. Ah, Me habló. no, no sirvo esa dirección donde yo vivía con ella por allá en esa cuadra donde hacían bulla. No se escucha, profe. Tutor, apagó su micrófono. Bueno, ¿me escuchan ya? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces estábamos acá mirando este primer
inciso del literal B. Este primer inciso del literal B. Vamos a sacarlo acá. Muy bien. Entonces estábamos diciendo que para comprobar o verificar ese primer inciso, entonces lo primero que teníamos que sacar a los vectores columna de la matriz A. Luego verificamos si la matriz A es invertible. Esta verificación lo hacemos calculando su determinante, el determinante de A que lo hicimos en el inciso anterior, ¿sí? Porque estamos utilizando la misma matriz para todos los ítems, entonces ya sabemos que es invertible. Y si es invertible, entonces el siguiente paso es calcular la inversa de A, ¿sí? Eh, Les hacía el comentario que como cada estudiante tiene su literal, entonces debe hacer su proceso separado. Entonces aquí vamos a adelantar, calculamos la inversa de A, ya lo habíamos hecho, ya usted lo conoce, aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, teniendo la inversa de A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según lo que nos están pidiendo acá en el enunciado, ¿sí? Que verifique que son linealmente independientes. Multiplicar acá simplemente lo que vamos a encontrar ahora, que también habíamos hecho ese ejercicio, pues, pero es como los pasos que va a ser que le corresponde dicho literal, encontrar aquí pues la traspuesta de B y luego encontrar los vectores columnas de la traspuesta, que son estos. Y el paso siguiente sería multiplicar cada uno de esos vectores por la traspuesta de A. Es el paso siguiente, ¿sí? Que hace este estudiante. Entonces podemos asignarle, digamos que la multiplicación de cada vector. Para mirar lo que es, si son linealmente independientes. ¿Qué podríamos hacer? El primer vector, ¿cuál es el primer vector? Este, y está en la inversa de A. Entonces simplemente lo que haríamos era multiplicar, ¿sí? Para conseguir el primer vector, siquiera que le podemos dar un nombre teniendo en cuenta lo que estamos haciendo. Y aquí multiplicamos este primer vector por la inversa de A y nos da este vector. También el segundo vector, que ya ese nosotros ya ya habíamos hecho el procedimiento. Que también el segundo vector lo vamos a multiplicar por la inversa. Ese es como el ejercicio, esa es la verificación que hacemos. Y por último, pues el tercer vector, ¿sí? Ese tercer vector, que también nosotros lo vamos a multiplicar por esa traspuesta. Entonces, como ustedes pueden ver, primero hay que tomar los pasos. Ya sabemos nosotros que también podemos decir acá que la matriz A tiene un rango completo, ¿sí? Porque si esta matriz es linealmente independiente, entonces tiene rango completo y eso quiere decir que en cada fila tiene un pivote, ¿sí? Entonces, allí también nosotros podemos eh, hacer la comprobación de eso. También tenemos el siguiente ítem. Acá en el otro ítem que nos preguntan en el siguiente ítem del literal B, que compruebe si existe un vector C en R3 que no se puede expresar como combinación lineal
de los vectores columnas de la matriz B. Entonces acá también tenemos que esta matriz B calcular su determinante para verificar si es invertible. Entonces, lo podemos calcular el determinante. El determinante de la matriz B, ¿qué nos da esa matriz B? El determinante de esta matriz B nos da 0, ¿sí? Y aplicando, aquí tenemos la matriz B y si aplicamos cada uno de los procedimientos que ustedes están visualizando allí, esto nos va a dar 0. Aquí tenemos para 1, nos queda 2, 2, 3, 4, 6, que está aquí. Si tapamos esta siguiente, nos queda 1, 3, 3, 6, 1, 3, 6. Que tenemos aquí, ¿por qué colocamos aquí más? Porque menos, y en el signo sigue menos, menos por menos nos da más, por eso está más 1, para que lo tengan en cuenta. Lo hicimos de 1, entonces para 0 también, si vamos aquí, la superior nos da 1, 2, 2, 4. Entonces hacemos las operaciones, la diagonal principal menos la diagonal secundaria, entre la diagonal principal me da 6 por 2, 12, cogemos este espacio una vez menos, 3 por 4, 12, esto aquí nos da 0, acá tenemos la diagonal principal, 1 por 6, 6 menos 3 por 2 nos da 6, esto también aquí nos da 0, acá tenemos 1 por 4 y 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 4, que también nos da 0. Entonces por eso el determinante de B es 0, entonces acá podríamos decir que como el determinante es 0, el determinante de la matriz B es 0, el rango de la matriz B es menor que 3. Entonces debe existir al menos un vector en R3 que no se puede expresar como combinación lineal de los vectores columnas de B. Pero aquí decimos aquí al menos uno. Entonces, para eso debemos de verificar si realmente, si son dos, si es solamente uno de los vectores que no se puede expresar. ¿Cómo lo podemos hacer? Aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan para esa matriz, ¿sí? Y ya saben ustedes que nosotros ese método de eliminación de Gauss-Jordan eh, lo hemos aplicado en todos los procesos, entonces aquí lo podemos plantear. Tenemos aquí la matriz B y le vamos a aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan que vamos a buscar acá, hacer una serie de operaciones hasta que esta diagonal principal eh, tenga menos un pivote, ¿sí? Entonces iniciamos, acá podemos iniciar, ya tenemos el pivote 1, iniciaríamos convirtiendo este 1 en 0, que es lo que nosotros, los procedimientos que podemos realizar. Entonces para ello aplicamos dicho método, ¿sí? Y aquí ya decimos que la fila 2 más la multiplicación de la fila 1, porque estamos trabajando con este pivote de la fila 1 y la constante menos 1. Hacemos las diferentes operaciones, que aquí está el resultado de cada una de las operaciones. El primer elemento de la fila 2 es 1, entonces más la constante que es menos 1. ¿Y qué tenemos en la fila 1? Tenemos 1. Entonces decimos 1 más por menos me da menos y 1 por 1 es 1. Entonces 1 menos 1 me queda 0. Lo mismo hacemos con el siguiente elemento. Tenemos 2 más la constante que tenemos en la fila 1. Tenemos menos 1. Y nosotros multiplicamos estos 2. Menos por menos me da más. Y 1 por 1, 1. Entonces me queda 3. Aquí está el 3. Sigue acá el 3, más menos 1, pero que tengo en la fila 1 tengo 0, entonces me quedaría 3. Sí. Entonces, ¿qué sigue acá en este procedimiento? Seguimos con este 2. Es el proceso pues adecuado que nosotros aplicamos. Convertir que ese 2 en 0 también, que está por debajo de ese pivote. Entonces lo que tenemos que hacer es también hacer una serie de operaciones elementales para llegar a la solución.
aquí estamos verificando a ver cuántos elementos según la conclusión que vimos ahí, porque aquí dice que existirá al menos un vector. ¿Cuántos vectores no generan, no son linealmente independientes? Entonces aquí también hacemos las operaciones para convertir este 2 que está acá, este 2 que está acá en 0. Sí, aquí tenemos el 2 más la constante menos 2 por 1 que está acá en la fila nos daría 2 menos 2 sería 0. El número el elemento que sigue en esta fila sería el 4. Y aquí tenemos 4 menos 2 y acá tenemos menos 1. Menos por menos es más, entonces tenemos 4. 2 por 1, 2, entonces nos daría 6, que es el 6 que aparece acá. ¿Qué número sigue acá? ¿Qué elemento sigue el 6? Más menos 2, pero que tenemos en la fila 1, 0. Entonces nos quedaría 6 menos 0, entonces eso nos daría 6. Entonces, ese es el resultado. Ahora, ¿qué sigue? Convertir este número que está acá, ese pivote, convertirlo a 1. Si ese 3, convertirlo a 1, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Básicamente multiplicar la fila 2 por un tercio, y convertiríamos ese en 1. Entonces, 0 por un tercio me daría 0. 3 por un tercio me daría 1. Y aquí tengo 3 por un tercio, también me daría 1. Aquí aparecen los dos 1. Ya tengo este segundo pivote. Ahora convertir todo lo que está por debajo de ese pivote en 0. Entonces sería convertir este 6 en 0. ¿Y qué operación aplicamos para convertir ese 6 a 0? Entonces ahí tendríamos que trabajar con la fila 3, donde está el 6, y la fila 2, donde está el pivote. Y aquí en este caso, pues como tenemos el 6, entonces multiplicamos por la constante menos 6. Tengan en cuenta que estas constantes varían dependiendo del número que vamos a convertir. Esto pues no es siempre que va a ser menos 6, no, es dependiendo del número, para que lo tengan muy claro y aplicamos esa fórmula que está aquí. Entonces miren, como ustedes pueden ver acá, aquí al aplicar la fórmula, aquí 0 más menos 6, que es la constante que hay en la fila 3, hay 0, que nos queda 0. Aquí tenemos 6, que está aquí en la fila, más la constante menos 6 por 1 me daría 0. Y como aquí también tenemos 6, nos daría el mismo procedimiento 0. Entonces, como ustedes pueden ver, toda esta fila está en 0. Es una fila nula. Ahí es lo que decía ya en la conclusión, que al menos un vector, pues no era combinación lineal. Que había, al menos hay una fila que era 0, y como el determinante de la matriz dio 0, o sea que su rango era menor que 3. En este caso el rango aquí hasta ahora es 2, porque hay una columna, una fila nula. Pero vamos a terminar el ejercicio que podemos hacer, convertir este menos 1 que está por arriba del pivote 2 en 0. Podemos realizar esa operación. Entonces, al realizar esa operación, nos quedaría ya la matriz de la siguiente forma. Este no lo podemos convertir porque aquí el pivote ya es 0. Entonces nos quedaría esa matriz de esa forma, y para ello nosotros podríamos también acá volver a hacer una conclusión, ya que tenemos claro. Acá decimos que como el rango de la matriz B es menor que 3, entonces existe un vector en R3 que no se puede expresar como combinación lineal de los vectores columna B. Entonces miren que ya este rango de aquí, esta matriz, porque tiene esta columna nula, ya no es 3, sino 2. Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí podríamos nosotros utilizar propiedades de rango para poder trabajar
con este ejercicio que ya nosotros trabajamos rango en el ejercicio 4. Tenemos también el literal C. Literal C, ¿qué nos dice? Este literal C nos indica, tenemos el literal C que nos indica que verifique que el conjunto formado por los vectores columnas de la matriz A genera en el espacio R3. Y también aquí siempre hay dos ítems. Este es el primer ítem. Este es el primer ítem. Ese primer ítem lo hemos colocado en azul y este otro ítem que está acá lo vamos a colocar en rojo para que ustedes vean que aquí hay que responder dos preguntas. Dice que verifique que el conjunto formado por los vectores columnas de la matriz A genera en el espacio R3. Entonces, tenemos que retomar acá nuevamente las matrices y trabajar con la que nos están especificando. ¿Sí? Aquí tenemos las dos matrices, estas son las matrices del ejercicio. ¿Sí? Aquí están. Y vamos a verificar este ítem. Entonces, en este caso, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están solicitando acá? Dice, verifique que el conjunto formado por los vectores columna de la matriz A generen R3. Este ejercicio nosotros lo hicimos allá en el punto número 2. ¿Sí? Nos hablaba que si un conjunto de vectores generaba en R3. Entonces, ¿qué teníamos nosotros que hacer? Entonces decíamos que si existe un vector, si existía un vector X, y Z, entonces podríamos nosotros realizar ese procedimiento. Mira, existe un vector X, Y, Z y los escalares pues A, B, C que pertenecen a un espacio en R3. O sea, realizamos pues las siguientes operaciones, de aquí vamos a sacar los vectores, ¿sí? Entonces aquí tenemos A, que es 1, 1, 0, B, que es 2, 1, 0 y C, que es 1, 0, 1, e igual a X, Y, Z. De que también los podemos expresar de forma vertical o en columna. Entonces aquí están también expresados. De estos vectores, entonces de aquí vamos a sacar el sistema de ecuación. ¿Qué estamos haciendo aquí para el sistema de ecuación? Para la primera ecuación, para X tomamos A1, B2, C2 y X. Para Y tomamos de A1, de B1, de C0 y Y. Miren que si lo colocamos en columna nos queda más fácil hacerlo así de manera horizontal. Allí sacaríamos el sistema de ecuación que tenemos aquí. Es de manera horizontal, así como ustedes lo pueden visualizar. Ya si está aquí horizontal acá, sí tenemos que hacerlo como que multiplicando los primeros para que consigamos A, B y C igual a X. Aquí ya tenemos el sistema de ecuación. Entonces, si tenemos el sistema de ecuación, entonces lo que tenemos es que plantear la matriz y aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan, pues que el método de eliminación de Gauss-Jordan, ya tenemos aquí la matriz planteada, aquí ya tenemos el pivote 1, qué paso sigue convertir este 1 en 0, que es lo que veníamos haciendo, pero aquí hay una diferencia que ya tenemos que trabajar con también la última columna que son letras. Entonces aquí el primer paso, vamos a realizar el primer paso y este primer paso entonces decimos nosotros. Entonces aquí en este primer paso, como esto está en la fila 2, decimos que la fila 2 más la multiplicación de la fila 1, que es el pivote principal por la constante menos 1 y realizamos todos los procedimientos. Estos procedimientos son operaciones básicas para nosotros llegar a este resultado. Pero acá la diferencia sería estas operaciones que tenemos acá, que son con las letras en esta columna. Entonces,
En este primero tomaríamos acá el 1 que estaba aquí, menos 1 por el 1 que está acá nos daría 0. Acá teníamos otra vez 1, pero en la fila 2 tenemos 2, entonces el menos 1 que es la constante por 2, entonces nos daría menos 1, que es el que aparece acá. Acá en la fila 2 tenemos 0 y la constante menos 1 y en la fila 1 tenemos 2. Entonces sería 0 menos 2. Más por menos, más menos, te daría menos 2, que es el menos 2 que aparece aquí. Pero ya en esa última columna que tenemos nosotros, en la fila 2 tenemos y más la constante menos 1 y que tenemos en la fila 1 x. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y más por menos me da menos. X por 1 me da X. Entonces aquí lo que simplemente, por lo tanto, lo organizo X menos más Y, menos X más Y. Y es lo que coloco acá. ¿Qué proceso sigue aquí? Miren que ya acá tenemos ya la escalonada. Aquí tenemos que convertir este menos 1. El paso que sigue, convertir este menos 1, lo vamos a convertir a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué procedimiento nosotros aplicamos para eso? Para convertirlo a 1 vamos a multiplicar la fila 2 por el menos 1. ¿Eh? Multiplicando nosotros la fila 2 por el menos 1, entonces me va a quedar todo lo que está negativo, me va a quedar positivo y lo que está positivo me va a quedar negativo. Pero acá en la última columna que tenemos en la fila 2 tenemos x menos y, y lo multiplicamos por menos 1, entonces esta x como estaba negativa pasa a ser positiva y la y como estaba positiva pasa a ser negativa, entonces aquí ya hicimos el cambio. Este menos 1 multiplica todo lo que está acá en este paréntesis, entonces yo digo menos por menos en la x más x por 1 me da x, más por menos me da menos, y por 1 me da y, entonces por eso me queda menos y. Entonces aquí, miren que ya tenemos la escalonada y aquí también tenemos la diagonal principal, tenemos pivote en cada una de las filas, ya sabemos que son linealmente independientes y también podríamos aquí que concluir que genera en un espacio R3. Pero vamos a terminar el ejercicio para conseguir los valores de A, B y C. Entonces aquí continuamos con el siguiente paso y ese siguiente paso es utilizar ya el pivote 3 y convertir este elemento, convertirlo a 0. Hacemos los mismos pasos que multiplicar por menos 2, la diferencia es esta última parte. Entonces aquí multiplicamos por menos 2 para convertir esto en 0, que este primero me da 0, el segundo me da 1 que es del pivote, y aquí tenemos donde tenemos el 2 que lo multiplicamos por la constante menos 1 por 1 me da menos 2 y menos 2 nos da 0. Y acá en esa parte que tenemos nosotros dice fila 2 que hay en la fila 2 x menos y, aquí está x menos y, más, dice, la constante menos 2 por todo lo que está en la fila 3, que hay en la fila 3 está z. Entonces, ¿qué hacemos aquí? X menos y, aquí decimos más por menos, me da menos, y decimos 2 por z me da 2z, entonces me queda menos 2z. Todo esto es lo que vamos a ubicar acá. Aquí lo colocamos, ¿sí? Listo. ¿Qué sigue? Convertir este 2 que está aquí, convertirlo a 0. Entonces trabajaríamos con la fila 3. Aquí tendríamos esta operación de la fila 1 y la fila 3 donde está el pivote para realizar pues los diferentes procedimientos. Entonces ahí tomaríamos la fila 1
Y también utilizaríamos la constante menos 2, porque es un 2 que vamos a convertir a 0. Aquí tendríamos, y lo más interesante acá, pues estas operaciones ya las hayamos hecho. Interesante es esta última parte que dice que esta última que tenemos en la fila 1 tenemos x según la fórmula más la constante menos 2 y que tenemos en la fila 3 tenemos z. Entonces aquí decimos x más por menos me da menos, 2 por z me da z. Entonces esta x menos 2z iría aquí en la fila 1. ¿Listo? Ya acá vamos a convertir este 2 que está acá resaltado también en 0. Mira que es la misma constante. En este caso sí se repite la misma constante porque estamos trabajando con 2. Todos los números nos dieron 2. En ese caso estamos utilizando esa misma constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí también? Para convertir ese 2 entre este 1 más menos 2 por 0 que está en la fila 2, ya estamos trabajando en la fila 2, 0, y nos da este mismo 1. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el 2 más menos 2 que hay en la fila 2, está el 1, y esto me da 2 menos 2 sería 0, o sea, ya lo convertimos en 0, que sigue el 0 más la constante y lo que está en la fila 2 es 0, entonces esto sería igual a 0 y aquí nos daría 0. Menos 2 por 0 nos daría menos 2, esto nos daría 0, que es lo que tenemos aquí. Ahora seguimos. ¿Qué tenemos nosotros en la fila 1? En la fila 1 tenemos x menos 2z más la constante por todo lo que está en la fila ¿qué? En la fila 2. Mire, ¿qué tenemos en la fila 2? Todo esto que tenemos en la fila 2. Te decimos aquí que es igual a x menos 2z, que es lo que colocamos acá. ¿Sí? Y aquí vamos a multiplicar más por menos me da menos y todo lo que está aquí lo vamos a multiplicar por lo que está acá adentro. Entonces decimos menos 2 por x me daría menos 2 por x me daría acá menos 2x. Entonces aquí con menos por menos me da más, serían más 2y. Y aquí dice menos por menos me da más y 2 por 2, 4 sería 4z. Y aquí voy a simplificar. Termino. Aquí tengo x, acá tengo menos 2x, me quedaría menos x. Aquí tengo menos z, tengo 4, me quedaría 2z. Y aquí tengo 2y. Entonces esto es lo que voy a ubicar acá en la fila número 1. Entonces como nosotros podemos observar que ya lo habíamos nosotros visto en el ítem anterior, ¿qué podemos concluir acá? Según lo que nos están solicitando en el ejercicio. Lo que nos están solicitando en el ejercicio, podemos concluir que A es igual a todo lo que está acá, B es igual, todo esto tienen unos números. Si yo estas variables les asigno números, entonces me van a dar un número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa matriz podemos concluir que el conjunto de esa matriz sí genera en R3. El mismo, como nos hablaron de la matriz A y la matriz B, ese mismo procedimiento, paso a paso, lo aplicaríamos en el siguiente ítem, ¿sí? En este caso, es para que vamos avanzando, ya ustedes tengan en cuenta que aquí, ¿qué les están pidiendo? Hacer exactamente lo mismo. Aquí aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan y al final verificar si esa matriz genera. Por decir algo, si al terminar de realizar este ejercicio, aquí por decir algo me aparece una fila de 0, que es lo más probable, entonces esa matriz no genera en un espacio R3. Pero si en cada fila hay un pivote,
la matriz genera. Entonces, ese es el mismo ejercicio que vamos a hacer, el mismo ejercicio que hicimos para la matriz A, lo vamos a aplicar para la matriz B. Esto es en el ítem C, que nos preguntan por los dos. Lo mismo que vamos a hacer, este mismo procedimiento que aplicamos aquí, lo aplicamos para la matriz B. Exactamente igual, para que ustedes lo tengan presente. Ya para que aplicar exactamente lo mismo si ya nosotros lo habíamos hecho. Entonces eso acá ahorita lo comprobamos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? ¿Qué nos están pidiendo acá? En el literal D. Vamos al literal D. Porque aquí en el literal C, con esta matriz B, vamos a hacer este procedimiento que hicimos aquí en este primer inciso, con la matriz A. Entonces, no tendría ningún problema. Entonces, aquí tenemos el literal D. El literal D también tiene dos ítems. El primer ítem dice que verifique que realizar operaciones elementales sobre la matriz A siempre se obtenga una posición pivote en cada fila. Y el segundo ítem de este enunciado nos dice que compruebe que al realizar operaciones elementales sobre la matriz B no se obtiene una posición pivote en cada fila. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Básicamente, realizar para cada matriz aquí el método de Gauss-Jordan para este ítem. Entonces, ve, aquí está la matriz A, el matriz B, solamente que aquí solamente se le va a aplicar el método de Gauss-Jordan y llegar hasta conseguir lo que es la matriz identidad. Y si conseguimos la matriz identidad, en ese primer ítem que dice que verifique que realizar operaciones elementales sobre la matriz A siempre se obtenga una posición pivote en cada fila. ¿Qué quiere decir? Que aquí si se obtiene esta posición pivote en cada fila, entonces se cumple esa verificación que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer este ejercicio rápidamente aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan. Si ustedes lo pueden ver, vamos a llegar hasta el proceso de conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Nosotros acá básicamente aplicamos a la matriz, le aplicamos todo el método paso a paso, primero convirtiendo los números que están debajo de este pivote convertirlo a 1, que es lo que hicimos acá, y acá todo lo que tenemos por debajo a 0 y todo lo que está por arriba también a 0. Y podíamos nosotros concluimos que realizar operaciones elementales sobre la matriz A siempre se obtiene una posición pivote en cada fila. O sea, ¿qué quiere decir? Que los vectores son linealmente independientes. Podría ser eso una conclusión para este primer ítem. En ese vamos a hacer el ítem de la matriz B que nos están pidiendo en el B. En el B que nos están pidiendo, vamos a ir al B que también nos están pidiendo lo mismo, pero vamos a verificarlo. Aquí en el B nos están pidiendo lo mismo. Entonces, miren que el inciso de B, vamos a colocarlo aquí en rojo. Y acá este inciso, que es lo que nosotros teníamos según los colores para que ustedes lo identifiquen, es el azul, el primero. Y aquí tenemos el B2, el D2, perdón. Y vamos a aplicarlo a la matriz B. ¿Qué vamos a hacer con esa matriz B? Esta matriz B también vamos a aplicarle el método de eliminación de Gauss-Jordan. Vamos a tratar de hacer esto para poderlo concluir de la mejor manera posible. Entonces, en esta matriz B también nosotros aplicamos el método de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, aquí también convirtiendo cada uno todo lo que está por debajo de esta diagonal principal en 0 y lo que está por arriba también en 0 hasta donde lo permita. Entonces, aquí hacemos los procedimientos. Y aquí podemos observar al final que apareció una fila nula, una fila toda de 0.
Entonces quiere decir de que según lo que nos están pidiendo acá, que compruebe que al realizar operaciones elementales sobre la matriz B no se obtiene una posición pivote en cada fila. Entonces podemos concluir que al terminar eso, miren que la fila 3 es una fila nula compuesta por 0. Dice que concluimos que al realizar operaciones elementales sobre la matriz B no se obtiene una posición pivote en cada fila. En la fila 3 no se obtiene una posición pivote debido a que sus elementos son 0. Los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, eso es como la conclusión para el literal de hacer estas operaciones, ¿sí? Entonces, acá viene el último literal, ¿sí? El último literal. Ese último literal es básicamente teórico, igual que los otros. ¿Qué nos están pidiendo para el literal E? Dice, enuncie un teorema matemático que consolide las equivalencias lógicas de los enunciados anteriores. Si ustedes me pudieron escuchar, estábamos hablando, acá hablamos de linealmente dependiente, hablamos de rango. Entonces, ¿qué teorema podría abarcar todos esos enunciados y elementos que hemos realizado aquí en adelante? Por ejemplo, hay un teorema que es el teorema fundamental del álgebra lineal, ¿sí? Entonces, al que le tocó este ejercicio, lo invito a que lo consulte y verifique si realmente ese teorema fundamental del álgebra lineal, también llamado teorema de rango, entonces le pueda cumplir para cada uno de esos ítems. Es importante que aquel que le tocó el literal E, pues sustente el teorema y también de ese teorema consiga algunas propiedades que se puedan aplicar en el mismo para que se lleve a cabo el ejercicio, ¿sí? También estos ítems también nosotros los podemos comprobar. Cada uno de ellos los podemos comprobar, ¿sí? Entonces usted también estos ítems los van a comprobar en GeoGebra. Se puede ingresar a GeoGebra y comprueban cada uno de los ítems que ustedes aquí realizaron. Entonces, ¿cómo los van a comprobar? Utilizando las dos matrices que nos dieron, la matriz A y la matriz B. Entonces, acá nosotros podemos desde el A, que es lo que nos están pidiendo, y entonces vamos a GeoGebra con esas matrices. Vamos a llevar estas matrices a GeoGebra y vamos a comprobar los ejercicios. Cada literal lo vamos a comprobar en GeoGebra. Entonces, en ese momento vamos a ir a GeoGebra para que realicemos pues la comprobación de esos ítems. Cuando ustedes estén visualizando GeoGebra, entonces me confirman, ¿sí? Sí, señor, ya. Muchas gracias, muy amable. Entonces acá traemos las matrices. Entonces acá podemos nosotros empezar las comprobaciones. Ya saben ustedes que estos puntos son de la imagen y aquí vamos a tratar de activar algunas vistas que necesitamos. Vamos a vista y activamos la vista de cálculo simbólico y vamos a activar luego la vista 3D. Entonces aquí ya saben ustedes que estas matrices las podemos nosotros insertar de dos formas. Puede ser en la hoja de cálculo o también en la vista de cálculo simbólico. ¿Sí? Vamos a hacerla aquí en la vista de cálculo simbólico. Vamos a insertar estas matrices. Lo que las tenemos que insertar doble. Entonces, aquí para insertar esa matriz, entonces vamos a decirle
vamos a colocarle los nombres en la matriz A. Aquí decimos 2 puntos igual. Y la información la vamos a meter dentro de llave. La primera fila es 1,2,2. Aquí, coma. Para la segunda tenemos 1,1,0, coma, y luego metemos la siguiente fila en llave, 0,0 y coma 1. Aquí tendríamos ya la matriz A y vamos con la matriz B, ¿sí? 2 puntos igual y abrimos llave, nuevamente llave y colocamos la primera fila, 1, menos 1, 0, abrimos nuevamente llave para la siguiente fila y decimos 1,2,3, llave para la siguiente fila que tenemos 2,4,6. Y aquí tenemos la matriz B, ¿sí? ¿Qué más necesitamos acá? Necesitamos los vectores columna o los vectores traspuestos de la matriz B, que si nosotros aquí los podemos sacar esos vectores. Por ejemplo, el primero vector es traspuesto sería 1 menos 1. Vamos a colocarlo acá. Entonces, digamos que este vector es U, decirle igual, que es el primero. Y dentro de paréntesis vamos a escribir 1, menos 1, 0. Aquí tenemos el primer vector y acá tenemos el segundo. Vamos a darle nombre de B, que sería 1,2,3. Y aquí tenemos el segundo vector. Y el tercer vector, que le podríamos decir que es el vector W, es igual a 2, 4, 6. Ahí teníamos este otro vector. Acá nos tocan hacer estas mismas matrices, las mismas matrices, pero agregándole X, Y, Z. Entonces vamos a hacer la matriz, vamos a colocarle aquí A1. Esa sería la matriz que abrimos llave y decimos la matriz A, 1,2,2, X. Pero vamos a meter esta información aquí. Vamos a meterla dentro de la llave. Que sería 1,2, 2, X. Que hicimos coma. La siguiente sería 1, 1,0, Y. Y la siguiente sería 0,0, 1, Z. Aquí teníamos la A1 y asimismo vamos a crear la B1.
Dos puntos igual. Y nos queda 1, menos 1, 0, x. Y acá también nos queda la segunda 1, 2, 3, y, 2, 4, 6, z. Y aquí tenemos B1. Entonces podríamos nosotros acá, con estos elementos, hacer todas las comprobaciones. Aquí podríamos conseguir la escalonada de cada una de estas matrices. Por ejemplo, podemos buscar la escalonada reducida de la matriz A. Y ya vieron que nos da la matriz identidad y también la escalonada reducida de la matriz A1. Y nos da el resultado. Este es para el ítem que estábamos trabajando, el ítem 2. Lo mismo también podríamos hacerlo, pues para cada uno de los ítems, la escalonada reducida para la matriz B. Y miren que acá también nos da que hay una fila nula. Y la escalonada reducida para la matriz B1. Y como ustedes pueden ver acá también nos da acá la fila nula, teniendo en cuenta el ejercicio que estábamos realizando. Entonces para esa nos da una fila nula, esa nos da la matriz de identidad y acá nos da los valores. También podríamos nosotros acá activar la vista 3D. En la vista 3D podemos visualizar los vectores que estamos trabajando. Aquí podemos ocultar el plano y también podemos acá ver los tres vectores. ¿Sí? Y vamos a darle acá, vamos a organizar los tres vectores. El primero que es U y los vamos a organizar de tal manera que sean visibles. Lo mismo vamos a hacer con B. Le vamos a colocar otro color. Y le vamos a decir al sistema que nos muestre. Y el mismo ejercicio haríamos con C. Y también le vamos a dar el mismo estilo. Eso. Entonces aquí tendríamos la configuración de los vectores. ¿Sí? Y acá, ¿qué podemos nosotros también calcular? La inversa de A. Que nos falta. Entonces decimos inversa de la matriz A. Y aquí también la tenemos. Y si nosotros acá multiplicamos esta inversa de la matriz A, entonces a esta inversa le podemos dar acá, vamos a darle un nombre, vamos a colocarle un nombre, vamos a decirle que es I igual 2 puntos. Para que nos dé pues ahí una identidad. Entonces lo que habíamos dicho acá que multiplicábamos esta matriz inversa por cada uno de los vectores. Sí, lo podemos hacer acá y acá nos debe dar el resultado. Lo hacemos acá ahorita, verificamos en las dos vistas. Entonces decimos acá que I por U.
Ahí nos da el vector y también tenemos y tenemos acá y por B y tenemos también y por W. Y miren que aquí están los vectores que nos dieron allá en el ejercicio. Entonces, de esta manera, aquí lo que hicimos fue hacer la comprobación para todos los ejercicios de cada uno de los literales que están en el ítem C. Aquí abarcamos todo lo que puede hacer cada estudiante con su ítem y puede comprobar. Entonces, usted aplicaría el que le correspondiera teniendo en cuenta el literal que usted está trabajando para que pueda hacerlo de la mejor manera y así pueda usted avanzar significativamente en la entrega satisfactoria de su actividad. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, lo escucho.